Hola, bienvenidos al episodio 12 de mi podcast, Un viaje en el tiempo para niños. ¿Listos con su pase de abordar para este viaje? ¿Y quién recuerda en qué año nos quedamos en el episodio pasado cuando los soldados griegos, escondidos dentro de un gigante caballo de madera, entraron a la ciudad de Troya para rescatar a la esposa del rey de Esparta? Pues sí, era el año 1200 a.C. Y mientras esto pasaba en la antigua Troya, más al este, en el Medio Oriente, veremos como un joven pastor venció con una honda a un gigante y cómo este mismo pastor se convirtió en rey, poeta y escritor. Mientras el ciego poeta Homero cantaba sus hermosas canciones por las calles de Grecia, otro gran poeta decía y predicaba cosas maravillosas, nunca oídas en la tierra de Canaán. Este rey se llamaba David y no nació rey, era solo un pastorcillo en el ejército del rey Saúl. Y así es como se convirtió en rey. Al principio, como recordarás, los judíos no tenían reyes, pero cuando pidieron uno, al fin se les dio un hombre muy modesto llamado Saúl. En ese tiempo, los filisteos, un pueblo guerrero vecino, con quien no se llevaban bien, amenazaban al reino de Saúl. Sus ejércitos se enfrentaban en el valle de Ela, separados por un estrecho cañón. De los guerreros filisteos salió un gigante llamado Goliat, que medía más de 3 metros de altura y llevaba una pesada armadura de bronce. Con una voz muy fuerte, retó a los judíos a enviar a un guerrero para pelear contra él en un combate 1 a 1. Por varias semanas, los soldados de Saúl tuvieron mucho miedo del tremendo aspecto de Goliat y nadie se atrevía a enfrentarlo. Sin embargo, un joven pastor llamado David, que había ido a llevar comida a sus hermanos en el campamento, aceptó el desafío. ¡Ja! Este niñito es lo mejor que tienen. Los aplastaré como insectos. Puede que sea pequeño, pero tengo a Dios de mi lado. ¡Prepárate, gigante! Confiando en Dios, tomó su honda. Una honda es una cuerda con un hueco para colocar una piedra y lanzarla, girándola con fuerza. Y cuando Goliat se burló de él, David lanzó una piedra usando la honda con mucha fuerza y precisión que golpeó la frente del gigante, derribándolo completamente. David había vencido con una honda al gigante Goliat. A todos nos encanta esta historia bíblica porque siempre nos alegramos cuando el habilidoso y generoso muchachito vence al fuerte, grande y molestón. Pues bien, el rey Saúl tenía una hija y ella se enamoró de este joven valiente y atlético, David el Matagigantes. Y por fin llegaron a contraer matrimonio. O sea, se casaron. Así que después de la muerte del rey Saúl, David heredó el trono y gobernó mejor que ningún otro rey. Aunque Saúl nunca había vivido en un palacio como lo hacen los demás reyes, ni el reino de los judíos tenía una ciudad como capital, así que David conquistó una ciudad de Canaán llamada Jerusalén e hizo de esta ciudad la capital de los judíos. Pero David no fue solo un valiente guerrero y un gran rey, sino que además fue un poeta y escritor de bellas canciones. ¡Wow! Pero así como Homero cantó preciosos cuentos de sus numerosos dioses, sí recuerdan el episodio anterior, ¿verdad? El gran David cantaba a su único Dios. Estas canciones son los salmos que habrían oído cantar en la iglesia.
En nuestros días, una canción se hace popular por unos meses o unas semanas. Pero las canciones que David escribió hace más de 3000 años siguen siendo populares hoy en día. El Salmo 23, que comienza Dios es mi pastor, es una de las más bellas y apropiadas para aprender de memoria. David describe a su pueblo y a él mismo como ovejas conducidas y protegidas amorosamente por el divino pastor, o sea, Diosito. El hijo de David se llamaba Salomón, y cuando David murió, Salomón se convirtió en rey. Y se dice que Dios se le apareció en un sueño y le preguntó qué desearía tener más que cualquier otra cosa en el mundo. Salomón, hijo mío, pídeme lo que quieras y te lo concederé. Oh Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo con justicia. Imagina que un buen día nos pregunta un hada qué desearíamos tener entre todas las cosas del mundo. Pues bien, Salomón, en lugar de pedir un iPad, un celular, juguetes caros, riqueza o poder, pidió ser sabio. Dios le respondió que haría de él el hombre más sabio que jamás haya vivido. Y aquí hay una historia que demuestra lo sabio que era. Un día, dos mamás fueron a ver al sabio rey Salomón. Las dos mamás estaban discutiendo porque cada una decía que el mismo bebé era su hijito. No se ponían de acuerdo de cuál era la verdadera mamá del bebé. Entonces el rey Salomón tuvo una idea. Dio la orden de llevárselo lejos con la promesa que nunca lo volverían a ver, y en ese momento una de las mamás gritó amargamente y dijo llorando que prefería que le dieran el niño a la otra mamá con tal de poder volverlo a ver. Esta disputa es difícil de resolver. Tengo una idea. El niño será llevado lejos, a un lugar donde ninguna de ustedes puede encontrarlo jamás. No, mi rey, por favor, no se lleven a mi pequeño hijo. Prefiero que se lo den a ella antes que perderlo para siempre. Me parece justo. Si no puede ser mío, que no sea de nadie. Al escuchar esto, el rey Salomón supo inmediatamente cuál era la verdadera mamá, la que amaba tanto a su hijo que prefería entregarlo antes de perderlo para siempre. Ahora veo claramente. Detengan todo. El bebé será entregado a la primera mujer. Oh, gracias, sabio rey. ¿Cómo supiste que yo era la verdadera madre? Una verdadera madre preferiría ver a su hijo con otra antes que perderlo para siempre. Tu amor ha revelado la verdad. Salomón construyó un magnífico templo hecho con madera de cedro procedente de los famosos bosques del Líbano y de mármoles y oro y piedras preciosas. Después se construyó un palacio tan sorprendente y hermoso que vinieron a verlo las personas de otros países. La Biblia nos describe cómo era este templo y palacio medido en codos, que son la distancia entre el codo de un hombre hasta el extremo de su dedo medio. Esto viene a ser 1,5 pies o 45 centímetros aproximadamente. Entre los visitantes vino la reina de Saba, que recorrió una gran distancia atravesando la Arabia, atraída por la fama de la sabiduría y las construcciones de Salomón. He oído hablar de tu sabiduría, rey Salomón, pero veo que los rumores se quedan cortos. Bienvenida, mi reina. La sabiduría es un regalo que debe compartirse. Aunque estos edificios fueron famosos,
ya comprenderán que esa magnificencia, algo que te deja con la boca abierta de lo asombroso que es, era relativa a esa época y que todo esto ocurría nada menos que 3000 años o por lo menos 1000 antes de Cristo. ¡Wow! El templo y el palacio de Salomón han desaparecido hace largo tiempo y ningún rastro queda de ellos. Pero en cambio, su sabiduría y su fama se han propagado al mundo y todavía se recuerdan. Hoy existen en el mundo cientos de edificios al lado de los cuales el templo de Salomón parecería una casa de muñecas. Pero en cambio, hasta ahora, nadie ha dicho cosas más bellas que Salomón, aunque el lenguaje actual sea más amplio. Estas famosas frases del rey sabio se llaman proverbios. He aquí algunos ejemplos. Una respuesta suave aplaca a los mayores enemigos, pero las palabras ofensivas o insultantes despiertan la cólera de los más tranquilos. ¿Qué significa esto? Lo que Salomón nos quiere enseñar aquí es que nuestras palabras son muy poderosas. Pueden hacer que la gente se sienta mejor o peor. Si usamos palabras amables, podemos hacer amigos y resolver problemas. Pero si usamos palabras desagradables, podemos hacer que la gente se enoje y crear nuevos problemas. ¿Y qué piensas de este otro proverbio? Un buen hombre y la paz valen más que el oro, la plata y toda la riqueza. Lo que este proverbio nos enseña es que las cosas más importantes en la vida no son las que puedes comprar con dinero. Son las personas buenas que te rodean y la felicidad que sientes por dentro. Salomón fue el último gran rey que tuvieron los judíos. A su muerte, la nación judía se dividió en numerosos grupos, cada vez más pequeños, hasta que se separaron tanto que no volvieron a tener territorio, ni reino, ni patria, ni suelo propio, hasta que finalmente, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel se declaró independiente. Pero eso lo veremos en episodios más adelante. Ahora, viajeros del tiempo, ¿qué les pareció más interesante de la historia de David y Goliat? ¿Por qué crees que David pudo vencer al gigante? Si Dios te preguntara qué deseas, como le preguntó a Salomón, ¿qué le pedirías? ¿Qué piensas sobre cómo Salomón resolvió el problema de las dos mamás que reclamaban al mismo bebé? ¿Se te ocurre otra forma en que podría haberlo resuelto? De los proverbios de Salomón que escuchaste, ¿cuál te gustó más y por qué? ¿Por qué crees que es importante usar palabras amables con los demás, incluso cuando estamos enojados? Y si pudieras visitar ahorita el palacio de Salomón, ¿qué te gustaría ver o hacer allí? ¿Qué crees que es más importante, tener muchos juguetes y cosas bonitas o tener buenos amigos y estar en paz? Y por último, ¿te gustaría escribir tu propio proverbio? ¿Y sobre qué escribirías? Y así, viajeros del tiempo, llegamos al final de nuestro viaje por la antigua tierra de Israel. Hemos conocido a David, el pastorcito que se convirtió en rey, y a su hijo Salomón, el rey más sabio de todos. Recuerden que, como David, todos podemos hacer cosas grandes si confiamos en nosotros mismos y en lo que creemos. Y como Salomón,
Siempre podemos elegir ser sabios y amables en lugar de buscar solo riquezas. No olviden pensar en las preguntas que les hicimos. Pueden hablar de ellas con sus papás, sus amigos o sus maestros. ¿Quién sabe qué idea increíble se les ocurrirá? En nuestro próximo episodio viajaremos a un pueblo vecino de los judíos. Se llevaban bien, pero a veces no tanto. Pero gracias a ellos se dio la invención del alfabeto. Así que no se lo pierdan. Y califica nuestro podcast con 5 estrellas y compártelo con tus amigos para que se unan a nosotros en este increíble viaje y descubran la fascinante historia de nuestros ancestros. ¡Hasta la próxima!